Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Lo voy a volver a leer. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Ella es, Señor amado, vida, ella es medicina, ella es poder, Señor. Ministranos, tú conoces nuestras necesidades y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia, pero no siente el gozo ni la alegría. Amén. Yo estoy contento después de esa actividad de ayer. La verdad que vimos la gloria del Señor, hermano. Fue tan bonito y estoy muy animado, y yo sé que con la ayuda del Señor vamos a continuar haciendo este tipo de actividades para poder bendecir a nuestra familia de la comunidad, ya que somos bendecidos para bendecir. Amén. Y nosotros somos de los que vamos en avanzada, no retrocedemos, vamos por más en el nombre de Jesús. Amén. La última senda del crecimiento espiritual del cristiano es la de llegar a ser un discípulo colaborador en el ministerio de Cristo. Para esto tenemos que entender que la iglesia, el dueño de la iglesia es el Señor. Número uno. Número dos, el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros, guiados por el Espíritu, podamos servir en la obra del Señor. Y número tres, tenemos que reconocer que nos ha dado dones y talentos para que podamos servir en la obra del Señor. Así que como discípulos, nosotros debemos capacitarnos para servir a Dios. ¿Cuántos entienden eso? No podemos servir a Dios si no nos capacitamos para servir al Señor. Cuando venimos al Señor, tenemos un conocimiento muy limitado acerca de la Escritura, acerca de lo que es la vida ministerial, pero a medida que vamos creciendo y vamos profundizando en los caminos del Señor, vamos comprendiendo que Dios va dándonos una serie de dones y talentos que nos preparan a nosotros para servir mejor al Señor en su reino. Y Dios, pues repito, ha dado a la iglesia esos dones espirituales, esos talentos naturales, para que nosotros desempeñemos un trabajo aquí en la tierra. Ahora, cada uno de nosotros como miembros de esta congregación tenemos una asignación de Dios para trabajar en esta congregación. Somos por eso colaboradores, ayudantes, copartícipes de la obra de Dios por medio de los dones de la gracia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son entonces esos dones espirituales? Nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 14. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Lo primero que tenemos que entender aquí es que aunque hay variedad de capacidades y de dones, es solo uno el que los da. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está rigiendo y dirigiendo a la iglesia en el siglo XXI. Ahora, hay distintas formas de servir. Algunos sirven en el parqueo, otros sirven como ujieres, otros sirven en la alabanza. Hay diferentes formas de servir, pero cuando lo hacemos, todos estamos sirviendo al mismo Señor. Así que Dios trabaja, dice el verso 6, de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Quiere decir que hay maneras en las cuales Dios trabaja en mi vida que no necesariamente es la misma manera que va a trabajar en la vida de usted, porque si Dios me va a capacitar a mí para ser un predicador o un pastor, el trato de Dios y la formación mía por medio del Espíritu Santo va a ser diferente a aquel que Dios está preparando o capacitando para ser ujier en la iglesia. Pero dice el texto, es Dios mismo quien hace la obra
en todos nosotros. Eso significa que todos los que servimos en la obra del Señor no debemos de servir con una pirámide jerárquica, sino entendiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos porque es Dios quien nos capacita. Amén. Verso 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, los dones en la congregación los da el Señor para que nos ayudemos unos a otros. Quiere decir que yo debo estar dispuesto a servir a mi hermano con los dones que Dios me ha dado, y él debe de estar dispuesto a servirme a mí con los dones que Dios ha depositado en él. Mutuamente, la iglesia debe de retroalimentarse por medio del servicio mutuo de los dones que el Espíritu derrama sobre la iglesia. El verso 8 dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A veces conocemos personas que de alguna manera resaltan entre los demás, se distinguen entre los demás, porque son personas que cuando hablan tienden a dar consejos muy sabios. Y decimos, qué tremenda capacidad tiene esta persona. Bueno, es el Espíritu Santo el que le ha dado a esa persona la capacidad de poder dar consejos sabios. No es simplemente el estudio, no es simplemente un conocimiento, sino que es una obra sobrenatural, es un don del Espíritu que Dios le da a alguien para poder hacer de esta manera. Ahora, dice a otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, es un discernimiento que el Señor da a aquellos que Él ha escogido para dar ese don. Verso 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, si me da un poquito de monitor, por favor. Y a alguien más dice, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Ahora, a lo mejor nosotros tenemos un texto bíblico que dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso Dios lo puede hacer con cualquier discípulo. Pero hay personas que Dios dota de una manera especial, les da el don de sanidad, que son más usados que una persona general, porque Dios así lo ha escogido para poder edificar su iglesia y su reino. Así que cuando nosotros oramos por alguien y no se sana, no significa que no tengamos fe. Es que no siempre van a sanar. Y no siempre todos tenemos el don, y aún teniendo el don, no siempre vamos a ver el resultado al momento. Ahora, verso 10. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Mire, todos los que predicamos, todos los que enseñamos guiados por el Espíritu Santo. Pero puede haber momentos en los cuales nosotros digamos cosas que no necesariamente es el Espíritu quien está guiándonos a decirlas. Una persona que tiene el don de discernir sabe si el que está hablando es el Espíritu Santo o no. Por ejemplo, hay mucha manipulación en los mensajes en las iglesias del siglo XXI. Y la persona que está sentada ahí, que tiene un discernimiento básico, que viene por las disciplinas básicas de la vida cristiana, que es la lectura bíblica frecuente diariamente, que es la comunión diaria con el Espíritu, que es la oración diaria, que es el congregarse con generalidad, con regularidad, debo decir. Esa persona de por sí va a tener un discernimiento espiritual mayor que a una persona que se congrega esporádicamente, que no ora diariamente, que no lee la Biblia diariamente. Esa persona tiene ese discernimiento, pero hay un discernimiento especial que no tiene que ver con la preparación de la persona, sino que es algo dado por el Espíritu Santo para poder discernir cuando un profeta, cuando un predicador, cuando alguien habla o no habla de parte de Dios. No sé si me hago entender. Bueno, dice el verso, todavía hay otro que se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está hablando. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de
tener. Quiere decir que nosotros no escogemos el don que nosotros queremos poseer. El Espíritu Santo a unos les da un don y a otros les da otro. ¿Por qué esto es importante? Porque somos un cuerpo y el cuerpo tiene que tener diversidad. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Verso 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es el cuerpo, así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Imagínense un cuerpo donde todas las extremidades fueran brazos o todas las extremidades fueran piernas. Es decir, Dios ha diseñado a la iglesia de una manera tan perfecta que cada miembro está en el lugar que debe de estar y tiene el don que debe de tener para que la iglesia funcione, para que la iglesia sirva, para que la iglesia ministre a través de esos dones. Ahora, la palabra don viene del griego charismata o charisma y significa presente o regalo o gracia. Un regalo no merecido, un presente hecho como una señal del favor de Dios. Quiere decir que los dones que se manifiestan en la vida de nosotros son manifestados por la gracia de Dios, no por méritos nuestros. Y esto hace referencia a un don que está basado en el amor del que lo da y no en los méritos de quien lo recibe. Porque de repente una persona se convierte y recientemente y de momento pasan los meses y ya recibe el bautismo del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas. Hay otros que a lo mejor están buscando los años y no lo han recibido. Hay unos que de momento se convirtieron recientemente y Dios los empieza a usar en la predicación de la palabra de una manera poderosa, y otros que llevan años no pueden hablar en público. Porque no todos estamos diseñados por Dios para ser iguales. Por lo tanto, usted debe de identificar cuáles son los dones, los talentos que Dios le ha dado a usted para que usted pueda cumplir con la función que demanda Dios en el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, la base para recibir los dones espirituales es la gracia de Dios, hermano. Es el favor inmerecido de Dios. Mira lo que dice Romanos 12:6, sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para hacerlas cómo? Dígalo sin miedo. Bien. Determinadas cosas. Mire, cuando Dios nos da un don a nosotros, debemos de cultivarlo, debemos de cuidarlo. Y debemos de hacerlo como bien para Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios nos da el don, así también nos va a demandar por lo que Él nos ha dado. Y dice el texto de Romanos 12:6, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. O sea, gracia es lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, que no lo merecemos. Entonces, somos salvos por gracia, recibimos también los dones por gracia, porque no merecemos ser usados por Dios dentro del reino del Señor. Pero Dios nos ha escogido, y cuando usted se convierte al Señor, con la conversión viene el paquete. Porque no existe tal cosa como un discípulo del Señor que no tenga dones. Todos tenemos al menos un don que Dios nos ha dado. Todos tenemos al menos uno. Por eso es que debemos identificar qué es lo que Dios me ha dado para yo poder usarlo dentro del cuerpo de Cristo y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Porque alguien dentro del cuerpo está necesitando, está esperando que yo haga uso de mi don para poder ser de bendición a su vida.
Los dones son capacidades especiales para hacer bien cosas que ya Dios determinó de antemano que hagamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, todos tenemos una tarea que hacer. Dios nos ha asignado una tarea que debemos de llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Así que, repito, yo debo de cumplir con esa tarea porque soy colaborador con Cristo en el reino de Dios. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Ven por aquí, mi amor. Padre, en el nombre de Jesús, tomo toda autoridad en este momento para reprender toda distracción, Señor. Diablo mentiroso, estas vidas son de Cristo, le pertenecen a Él. Sus almas fueron compradas con sangre. Y tú no te vas a salir con la tuya, demonio. Te reprendo en el nombre de Jesús ahora mismo. Señor, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, toda distracción, Señor. Échala fuera, Padre, para que tu palabra, Señor amado, no caiga entre espinos ni entre piedras, sino en terreno fértil, Señor. En el nombre de Jesucristo, reprendo al devorador de las almas. Reprendo ahora mismo. En el nombre de Jesús, nos unimos todos como un cuerpo, como una iglesia, Señor amado, para echar fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Suelta las mentes, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Llena sus mentes, Espíritu Santo, con tu palabra. Limpia sus mentes, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que aquí está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad en el nombre de Jesús, Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay orden en el nombre de Jesús. Reprendo ahora mismo toda obra del infierno. No me vas a intimidar, diablo mentiroso. Te quebranto ahora mismo. En el nombre de Jesús tú estás vencido. Diablo mentiroso, estás vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Suéltalos en el nombre de Jesús. ¡Ashamaya! Suelta sus mentes, diablo mentiroso. Liberta los Espíritu Santo ahora mismo. Sopla vida sobre de ellos. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor amado, declaro libertad en este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Como les estaba diciendo, hermano, acerca de los dones, no solamente hay dones, sino que hay fruto que el Espíritu produce en aquellos que son discípulos del Señor. Porque no es lo mismo tener dones que dar fruto. No es lo mismo tener dones que dar fruto. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y continuamos por ahí. Así que los dones se seleccionan o se relacionan, debo decir, con el servicio. Si Dios me da un don a mí, es para yo servir. Si Dios me pone un martillo en mis manos, es para martillar. Por eso es que yo no debo de dejar y abandonar los dones que Dios me da. Ese es el error más grave de los cristianos. Digo cristianos porque un discípulo del Señor no hace eso. Cuando un discípulo recibe de Dios un don, lo atesora, no lo entierra. El que lo entierra es el cristiano, por eso es que se le quita. El que le entiende. Dios dice: quítale al que no hizo nada, al que tiene uno, y dáselo al que tiene más. Pero los dones son los medios, son un medio para un fin. Nosotros no solamente buscamos tener los dones para luego quedarnos con ellos, sino que el fin de los dones es servir en el cuerpo de Cristo. Un don es lo que una persona tiene. Usted tiene un don porque le fue dado de parte de Dios. Usted lo recibe y el don se manifiesta exteriormente porque es para servir.
no es para yo quedarme con él. Por eso es que un creyente, aunque no posee todos los dones, sí debe de poseer todo el fruto. Y el fruto se relaciona ya con el carácter de la persona. Todos debemos tener amor, todos debemos manifestar paz, todos debemos tener gozo, todos debemos tener todos los dones, todo el fruto que el Espíritu Santo hace que la iglesia tenga. Por eso es que el fruto, a diferencia de los dones, se manifiesta y se relaciona en el carácter, no en lo que yo hago. Por eso es que Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Usted le pregunta a una persona, ok, háblame de ti, ¿quién tú eres? Pues yo soy un mecánico. No, eso es lo que tú haces. Quien tú eres es un hijo de Dios. Sea mecánico, sea piloto, sea lo que sea, usted es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios tiene fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Entonces, el fin es que el discípulo tenga fruto, no solamente que tenga dones. El fin es que el discípulo muestre el carácter de Cristo, no solamente que haga las cosas que Cristo hacía. Lo que una persona es, eso es el fruto. El fruto se produce interiormente porque nace del Espíritu que está en mí. A cambio del don se recibe, pero el fruto nace, se produce dentro de mí porque es el fruto del Espíritu. Y cada variedad de fruto debe de estar presente en cada creyente. No debemos nosotros conformarnos en decir que yo no tengo paz, pero bueno, ni modo, ahí le voy haciéndole como puedo. No, el creyente debe de tener paz porque Dios es paz. Y en el libro de Gálatas 5, 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice el texto, no existen leyes contra esas cosas. No existe una ley en la tierra que diga usted no puede enojarse. Pero existe una ley del Espíritu dentro de ti que te dice airaos pero no pequéis. Entonces vemos el caso de los corintios. Aunque ellos tenían muchos dones, la iglesia tenía problemas de envidia, tenía problemas de carnalidad, tenía problemas de discordia. ¿Por qué? Porque habían dones, pero no estaba manifestado el fruto entre los miembros de la congregación. Y usted puede llegar a ser de bendición a muchos con sus dones y puede hacer caer a otros con sus falta de fruto. Lo voy a repetir. Usted puede bendecir a muchos con lo que hace y hacer caer a muchos con su mal testimonio. Finalmente, todos somos compañeros en la obra del Señor, hermano. Es lo que debemos todos comprender. Así que, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi trabajo? Hacer mi parte para que la iglesia crezca y así nos convirtamos en verdaderos colaboradores de Cristo. Cuando nosotros estamos aquí reunidos en un día como hoy, imagínese llegar y que no haya aquí adoradores, músicos para adorar. ¿Cómo se va a sentir usted? Va a sentir que algo falta. Le va a hacer falta a alguien que le diga, vamos a adorar al Señor, póngase de pies. Así también hay otras cosas que quizás no sean tan vistas, pero que Dios ha depositado en ti, dones que tú tienes, que otros están necesitando, y al tú no ejercerlo, les está robando la bendición a ellos de ser edificados en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 3, 8 al 9 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces la iglesia es el campo de cultivo de Dios. Ustedes vienen aquí para que yo los riegue con la palabra del Señor, pero usted debe de tomar la palabra y hacer algo con ella. No ser oidores olvidadizos. Usted debe de tomar la palabra y hacer algo con lo que Dios te está dando. Hacer algo con lo que Dios te está entregando.
que es una semilla que debe de nacer en tu corazón y dar fruto para Dios. Es una semilla que no puede quedar solamente en la tierra, sino que tiene que dar fruto para que otros puedan comer de ese fruto y ser bendecidos por Dios. Por eso es que dice, ustedes son labranza de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y yo les animo a trabajar juntos y edificar esta casa de bendición, hermanos, para que muchos puedan venir a refugiarse en ella. Porque somos un cuerpo, pero como cuerpo tenemos muchos miembros. Y todos los dones espirituales son diferentes al fruto del Espíritu y a los talentos. Y eso es importante comprenderlo. Un talento es algo que se recibe cuando tú naces. Mientras que un don se recibe cuando naces de nuevo espiritualmente. Un don es una habilidad espiritual que solo un discípulo de Jesucristo puede poseer. Usted puede hacer una imitación de un don y no tenerlo. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador. Satanás imita las lenguas, Satanás imita los milagros. Pero es una imitación. El don está en el corazón del discípulo y opera guiado por el Espíritu Santo. Y ese don ministra, sirve, edifica, cultiva la casa de Dios. Por ejemplo, la fe es un don, mientras que la habilidad de cantar es un talento. Usted puede nacer con un don, con un talento de cantar, y no necesariamente usarlo para bendecir a Dios. Otros son híbridos, lo usan para bendecir a Dios el domingo y luego para bendecir al diablo los días de semana. Ambos son dados por Dios, el talento y el don. Pero el don, a diferencia del talento, es para edificar el cuerpo de Cristo. El talento es para deleitar el oído del mundo. Ahora, ¿cómo se reciben los dones espirituales? Cada creyente recibe al menos un don. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir que cada uno de los que estamos aquí, estemos o no estemos sirviendo en la iglesia, tenemos un don. Ministralo a los otros, dice el texto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Significa que el que tiene un don, que son todos los que son discípulos y no lo usan para edificar el cuerpo, Dios, la palabra le llama malos administradores. Y cada creyente es capaz de hacer algo para el Señor, pero nunca debemos decir que no somos nadie. No, yo no puedo porque yo no soy nadie. Usted tiene algo que Dios le ha dado. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que los dones se distribuyen según Dios los reparte. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted no puede elegir los dones que prefiera. Dios les da lo que ya Él tiene señalados para usted. Lo próximo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Somos muchos miembros, de hecho somos muchas iglesias alrededor del mundo, pero todas formamos un cuerpo. Es el cuerpo de Jesucristo y la cabeza es Él. Entonces, Primera de Corintios 12, 17 al 20 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces todo lo que nosotros hagamos con los dones que Dios nos ha dado, lo estamos haciendo para edificar un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Amén. Lo tercero es, con los dones nosotros edificamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de los dones? Edificar la iglesia del Señor. Todo lo que usted hace, todos los talentos y todos los dones que Dios le ha dado son para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir el cuerpo de Cristo.
¿Cómo podemos destruir el cuerpo de Cristo? Haciendo uso abusivo de los dones sin amor. Entonces, el uso inadecuado de los dones desagrada a Dios. Y eso lo que demuestra es ingratitud a Dios, que después que me da un don, primero no lo quiero usar y si lo uso mal. Entonces los dones preparan al pueblo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14:12 dice: así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. La palabra edificación viene de una palabra oikodomé, significa construcción de la iglesia. Los dones construyen la iglesia. En el 2025 estamos hablando que va a ser el año de reedificar los muros, de reconstruir los muros, de todo aquello que el enemigo ha robado en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Dios quiere que tú trabajes en reedificar, en construir, y por eso Dios te está dando herramientas, dones, talentos, capacidades para que tú comiences en tu iglesia, que es tu familia, a edificar el reino de Dios. La palabra oiko significa casa, mientras que la palabra doma significa techo. El sentido es el proceso de ayudar en la construcción de un edificio incompleto. Cuando venimos a Cristo estamos incompletos. Y cuando estamos en Cristo como iglesia, hasta que Cristo no perfeccione en nosotros la obra que va a hacer hasta el día de su venida, la iglesia sigue siendo un campo de cultivo, de trabajo, en el cual todos juntos debemos esforzarnos en trabajar y en aportar nuestro granito de arena para edificar una casa, no solo para mí, sino para mis hijos, para mis nietos, y dejar una herencia para aquellos que todavía Cristo seguirá añadiendo a la iglesia. Quiere decir que el uso apropiado de los dones del Espíritu Santo ayudará a que la iglesia sea preparada en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque, repito, tenemos una tarea que hacer. Y Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice el verso número 12 que leímos de Primera de Corintios 14. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu. ¿Cuántos están deseosos de que el Espíritu derrame dones sobre usted? Pues dice, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Qué tremendo, hermanos. A veces el que tiene no quiere y el que quiere no tiene. El que puede no quiere y el que quiere no puede. Pero la iglesia se hace fuerte cuando es gobernada por el Espíritu Santo. La iglesia se hace fuerte cuando sus miembros se esfuerzan en anhelar fervientemente los dones del Espíritu Santo. Señor, yo no quiero estar más aquí simplemente de espectador. En el 2025 yo quiero aportar mi granito de arena. Yo quiero sumar al reino de Dios. Yo quiero ser de los que levantan. Yo quiero ser de los que reconstruyen. Yo quiero ser de los que trabajan para ti. Y los que deben de estar preparados para hacer la obra de ministrar, la obra de edificar en el cuerpo de Cristo, son especialmente aquellos que han sido escogidos para liderar en la obra del Señor. Yo debo de estar preparado como pastor, primeramente para servirles el pan, que es lo que estamos sirviendo ahora, la cena del Señor, la palabra de Dios. Esa es mi tarea, pero usted debe estar preparado para recibirla. Usted debe estar preparado para andar con esa palabra, para llevar esa palabra a su corazón. La Biblia dice que Él da pan al que siembra, pero si usted coge esa palabra y no hace nada con ella, Dios no te da pan. Usted tiene que dar, porque no solamente es dar del dinero, es dar de lo que yo recibo del púlpito todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, y hacer algo con ello para ganar almas para el reino de Cristo. Efesios 4, 11 al 13 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que el don es para edificar el cuerpo de Cristo.
Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo tengo que esforzarme con lo que Dios me ha dado para edificar la iglesia, y a medida que me esfuerzo trabajando, edificando el cuerpo, en mí se va formando el carácter de Cristo, que dijo: yo he venido a servir y no a ser servido. Así que la norma de madurez, según este pasaje, es que todos lleguemos, que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo, a ser completados como Cristo. Así que la meta es llegar a esa absoluta plenitud de Cristo. Plenitud es tener todo lo necesario. Nadie sabe mejor lo que necesita esta congregación sino el Espíritu Santo que nos dirige, hermanos. Nadie sabe mejor lo que necesitamos como iglesia sino el Espíritu Santo que nos está dirigiendo. Yo le voy a decir algo, mire a su alrededor ahora mismo, dése vuelta. Aquí yo creo que habemos 5 personas menores de 50 años. ¿Qué va a pasar con esta iglesia en 5 años más? La estadística de todas las iglesias: crecen y a los 15 años decrecen y cierran puertas. Usted tiene que hacer algo con lo que Dios le está dando. Y perdóneme que lo diga, no lo digo por usted que dijo amén. Y no solo decir amén. Yo creo que Dios está cansado de los amenes. Dios quiere menos amenes y más acción. Hay que hacer algo, hermano, se los digo de todo corazón. Mire, aquí el averaje son 50, 60 años. Y usted me dice: yo no trabajo porque estoy cansado y no tengo fuerza. Pues entonces busquemos a otros que trabajan, porque no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. ¿Cierto? ¿Es cierto? Ahora, ¿cómo usted usa los dones? Cada uno será responsable de responder a Dios de la manera en que usted usa sus dones. Cada uno de nosotros seremos responsables. No se crea que se le van a ir a Dios por la tangente cuando vayan delante de él en una filita y Dios los llame. Usted y yo tenemos que arreglar cuentas. Por eso 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, porque ha recibido un don de parte de Dios. Ministrelo a los otros como buenos administradores, no como malos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que no abusa de que Dios le da sin merecer y luego se sienta. 25:30 de Mateo dice: llama siervo inútil a aquel que no hizo buen uso de sus dones. Aquel que no usó sus dones para servir a otro. Perdóneme, a usted no le gusta que yo les diga estas cosas, pero hasta que no cambiemos, Dios nos va a seguir hablando lo mismo. Hasta que no nos activemos y dejemos la vagancia espiritual, Dios nos va a seguir predicando los mismos mensajes, porque el Espíritu Santo sabe lo que necesita casa de bendición. Así que ministre a otros con sus dones. Ministre a otros con sus dones. La gente renuncia a lo que Dios le da y no piensan. Y luego se enojan con la iglesia o se enojan con el pastor porque ya el pastor no los deja trabajar en otra área. Si usted renunció a lo que tenía, no tiene derecho a trabajar. Pues sí, porque el que suelta las manos del arado, ¿para qué se le va a volver a dar el arado? Si soltó lo que Dios le dio. Usted tiene que, donde Dios le puso, con el talento que Dios le puso, gastarse para Cristo ahí. Servir y edificar el reino de Dios ahí. Por eso es que necesitamos otra generación. Tenemos que ganar almas. Porque nos vamos a morir aquí nosotros mismos. Nos vamos a autoconsumir de tanto conocimiento. Debemos funcionar como una unidad. Que si alguien le dice: hermano, necesito tu don, tú no le digas: no, yo no puedo, estoy ocupado. Necesito que me sirvas con el don que Dios te dio. Tenemos que estar conscientes de los otros miembros, preocuparnos del bienestar de todos, hermanos. Por eso es que usted tiene que desarrollar su don.
Segunda de Timoteo 1:6, Pablo amonesta y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo sabía que Dios la había escogido a Timoteo y quería asegurarse que Timoteo no se sentara solamente a recibir un mensaje. Y lamentablemente los dones espirituales se pueden usar mal y hasta falsificar, hermanos. Por ahí hay gente convirtiendo el agua en vino. Y hay gente hablando de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. Debemos discernir qué clase de espíritu opera en aquel que hace uso inadecuado de un don. Primera de Juan 4:1 escribe el apóstol y dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero mire, usted sabe, la enseñanza bíblica que le damos aquí, discipulado y fe, estudios bíblicos, no wichiwachi, estudios bíblicos. Predique yo, enseñe otro, se le da palabra. Y todavía poniendo cosas en las redes sociales de gente que son unos predicadores moribundos, que uno dice: pero bendito, si usted va a la iglesia y se le da sana doctrina, ¿para qué comparte eso? Porque no hay discernimiento, porque al recibir la palabra y solamente quedarme con ella, no hace nada. Muchos han dejado de lado la manifestación de los dones espirituales porque por el abuso de otros que se han preparado bien, pero terminan mal, operando en lo que no es del Espíritu Santo, llamando mover de Dios a lo que no es mover de Dios. Que si oro blanco, que si oro en las manos, que si aceite en las paredes. Hermano, tenemos que tener discernimiento. ¿De qué vale que salga aceite por las paredes y oro en las manos y yo no le hablo de Cristo a nadie? No me gane un alma en un año. ¿Cuántas almas se gana usted este año? ¿Quién se gana un alma? Vamos a ver, levante la mano. ¿Una persona? Así no vamos a llegar a ningún lado, hermano. Y no es culpa del predicador, del pastor, de los pastores, de la junta. Todos estamos llamados, no se autoexcuse. Ahora mismo aquí delante del Señor en su mente, usted le pone excusa, usted está pecando contra Dios. Porque no hay excusa para no hablarle a nadie. No hay excusa para no ganarse un alma para Cristo. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si no, yo me bajo del púlpito y me voy a ganar almas y que otro predique. Pero tenemos que ganar almas, hermano. Tenemos que llenar esta silla, hay que buscar las almas. Por eso es que cuando se convoca a la iglesia tiene que responder, tiene que apoyar la visión. Muchos han dejado de lado el ministerio, los dones. Y existe una virtud que debe estar siempre presente en la vida de una persona que usa sus dones espirituales en forma sabia, y es la virtud del amor. Usted debe, primeramente, porque ama a Dios, usa su don. Y cuando lo usa en amor. Porque lo que nos prepara para desarrollar sabiamente los dones que Dios nos da es el amor de Dios. Yo no podría, aunque quisiera, dejar de predicar al Señor. Sea en esta plataforma, sea en la esquina, sea en la Gomera, sea en el gas station. No puedo porque soy un discípulo del Señor y se me han dado unos dones que yo no puedo dejar de hacerlo. Usted también tiene dones, pero hay que usarlos en amor, porque sin amor los dones del Espíritu, dice la Biblia, son como un metal que hace ruido, un símbolo que retiñe, no somos nada. Y eso está en 1 Corintios 13, 1-3. Si yo hablase lenguas humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ningún don es mejor que otro. A lo mejor usted no predica, pero puede ser de consolación para una persona que está en necesidad. O a lo mejor tiene el don de sanidad. Ningún don es superior a la virtud de amar tampoco. Usted puede tener todos los dones y ve a una persona que a lo mejor no es vista públicamente haciendo muchas cosas, pero está llena de amor. Ese amor es más, hace más efecto muchas veces
que un mismo mensaje que prediquemos. Entonces, ninguno es mejor que otro. La señal de una iglesia que ejecuta sus dones es la unidad en amor. Quiere decir que cuando no estamos unidos en el amor de Cristo y estamos peleando, comiéndonos por los rabos, como dicen, y haciendo aquello y haciendo lo otro, murmurando y hablando unos de otros, eso no es una operación del Espíritu. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la pregunta es, ¿cómo puede usted ayudar a contribuir en la unidad de casa de bendición? Active su don. Haga uso de lo que ya Dios te dio. Si Dios te dio un arco, te dio flechas. Úsalo. Y concluyo con esto. Use sus dones, hermano. Crea que Dios tiene dones que te ha dado y quiere que tú los uses en su obra. Todo creyente ha sido dotado con un don. Lo segundo, no solamente crea, sino ore. Santiago 4:2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchas veces tenemos un don, pero no oramos. Ore para que Dios le muestre cuáles son sus dones o cómo ejecutarlo. Número 3, descubra sus dones. Haga una autoevaluación. También se descubren los dones a la medida que nos involucramos en el servicio voluntario dentro de las necesidades de la iglesia. Yo se lo he dicho a usted, no lo digo por jactarme. Yo trabajé en todos ministerios excepto en el de damas. Todos los ministerios, diácono, miembro de la junta, pastor asociado, líder de todos los ministerios. Trabajé en todo, hermano. En 17 años de servicio en la obra del Señor. Porque, y ahí fui entendiendo y comprendiendo cuál era mi pasión, cuál era el don que Dios me había dado. Pero si yo no hago nada, yo no voy a saber para qué soy bueno. Usted tiene que aceptar la responsabilidad de usar sus dones. Todo creyente tiene el deber de evangelizar. Usted puede ser que diga no tengo don, pero tiene usted una obligación de parte de Dios, un llamamiento, una comisión de ir y predicar al mundo a Jesucristo. Tiene que evangelizar, tiene que mostrar misericordia, tiene que alentar a otros, dar y ayudar. Y mientras haya gente sin Cristo, tenemos que seguir predicando a Cristo. Número 5, considere sus dones. Pregúntese, ¿qué le gustaría hacer? Este 2025, ¿a qué te sientes inclinado? ¿Qué deseo nace en ti de una forma natural que no tienes que pujarlo? Que me gusta, que veo esto y me gusta hacerlo. Número 6, acepte la confirmación de los demás. Quizás otros ven un don en ti antes que tú lo puedas reconocer y te dicen, oye, yo creo que Dios te puede usar en esta forma. Pregúntate en qué área las personas te piden más ayuda. Por lo cual, usted tiene que entender que muchas veces los dones van a ser identificados por otros que te rodean. Y tú tienes que estar dispuesto. Mire, a nadie le gusta que lo amonesten, que te digan, tú estás cambiando, ya no eres el mismo. Antes estabas así, ahora estás así. Pero esa persona que te está amonestando está siendo guiada por el Espíritu Santo para recordarte que tú tienes una responsabilidad y te quiere salvar a ti de que un día tengas que ir delante de Dios y te diga, yo no te conozco. Y por cuanto te ama, te amonesta y te dice, mira, cuidado, no hagas esto o haz esto. Y muchos creyentes viven en una pobreza espiritual sin reconocer cuáles son sus dones. Entonces, hoy yo quiero amonestarte, iglesia, a que descubras tus dones y que le dediques al Señor eso que Dios te ha dado para el ministerio que Él quiere que tú desarrolles en el 2025 en Casa de Bendición. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.